Entonces, bienvenidos. En este momento estamos grabando la reunión para que ustedes, pues en futuras ocasiones, puedan acceder a ella. Bueno, entonces, vamos a trabajar en nuestro CIPAS número 4 del curso. Está relacionado con la unidad número 2, la tarea número 2 específicamente, porque es la única que tenemos para esa unidad. Estoy pues desde Florencia, Caquetá, y pues hoy es 7 de octubre. Mi nombre es Diana Caterina Ospina García, ténganlo presente porque ahorita van a diligenciar la asistencia y pues vamos a necesitar ese nombre. Recuerden que estamos en el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a hacer énfasis especialmente en la ley del seno y la ley del coseno. La idea es poder hacer un refuerzo también en lo que son las razones trigonométricas. Bueno, quiero empezar, yo sé que ustedes muy juiciosos han participado en los diferentes encuentros, de las webconferencias. Quiero pues también hacer un recorrido por la guía de aprendizaje, pero pues los fuertes de esta sesión va a ser la ley del seno y la ley del coseno, y recordar un poco de las relaciones trigonométricas. Vamos a tomar unos otros punticos, pero pues en su momento les voy a ir indicando. ¿Listo? Recordarles, por favor, que estamos trabajando en un formato para la tarea número 2 y que allí necesitamos usar el editor de ecuaciones. Ese formato es de Word y entonces ustedes recuerden usar no solamente los símbolos, porque a veces se quedan solo con los símbolos del editor de Word, ¿sí? Y no, para eso está dispuesto el editor de ecuaciones. Entonces, hacer énfasis en eso. Bueno, el primer punto está trabajando el sistema sexagesimal, ¿cierto? Voy a ir a la guía para que ustedes puedan observarla y recordemos un poco. Voy a entrar a la UNAD, a la plataforma de la UNAD, para que ustedes también recuerden en dónde deben cargar las tareas. Algunos pues envían la tarea al foro, pero se les olvida cargarla al entorno de evaluación. Es muy importante que envíen su tarea al entorno de evaluación. Entonces, también recordarles eso. Otro aspecto, por favor, los que no se han inscrito a los B-Learning, por favor, hacer la inscripción. Recuerden que son unos puntos adicionales que se les van a sumar al 70% de la nota, entonces, al 75% de su nota. Entonces, son puntos adicionales, no es obligatorio, pero los invito a que puedan participar de esos espacios. Recuerden que nosotros ahorita en la unidad número 2 también vamos a tener un B-Learning y aquí vamos a tratar pues temas relacionados con trigonometría, especialmente los que nos van a permitir resolver las guías de aprendizaje. Ustedes en la webconferencia, si pudieron darse en cuenta, pues trabajamos lo del sistema sexagesimal, ¿sí? Entonces, para que por favor tengan presente esos puntos. Una situación es que nosotros estamos teniendo encuentros los viernes a las 6 de la tarde, que son para estos encuentros de los CIPAS, pero no son todos los viernes. Entonces, para que por favor recuerden los días, las fechas que tenemos y pues puedan hacer uso de eso. ¿Dónde les estoy ubicando esa información? Estoy aquí en el foro. Voy a... Aquí. Ustedes ven mi pantalla en este momento. Estoy en uno de los foros, ¿sí? ¿Qué hay ahí en los foros? Es importante que participen porque deben diligenciar una tabla. Yo les he cargado en la parte final en Word, un Word con la tabla, y entonces ustedes pueden diligenciar ahí la información teniendo en cuenta lo que sus demás compañeros van ubicando. Por lo menos aquí la compañera Angie ya hizo su elección, entonces el siguiente compañero también registra los datos de la compañera Angie más los datos de él.
Lo sigo recalcando porque en algunos grupos todavía no están haciendo ese ejercicio. En este sí los felicito porque están haciendo bien ese trabajo. ¿Por qué es importante? Es importante que tengan esa información consolidada para que no repitan el grupo, el ejercicio que van a sustentar y el dígito que van a usar. Miren, en este caso están los 3 compañeros, no han repetido dígitos, sabemos que pueden escoger del 0 al 9 un dígito a seleccionar y escogen un ejercicio a sustentar. Es un solo ejercicio el que sustentan por medio de video, entonces para que lo tengan presente. La misma dinámica de la tarea 1. Ya en este momento hemos desarrollado 3 CIPAs. Mira, aquí yo en el foro también les puse la información para que ustedes también hagan el seguimiento. Ya hemos desarrollado 3 CIPAs, nos quedan 2 CIPAs de la unidad 2, 2 CIPAs de la unidad 3 y 1 de la posttarea. Entonces estamos hoy en el CIPAS de la unidad 2 relacionado con trigonometría y el siguiente encuentro será el 21 de octubre también a las 6 de la tarde. Entonces muy importante esa información para que la tengan presente. ¿En dónde está? Están los foros, se las he compartido a los correos electrónicos, institucionales, personales y también a la mensajería interna de. Entonces, muy importante que tengan presente esto, para que no, para que sepan que algunos viernes sí vamos a tener encuentros y otros no. Listo, entonces vamos a, aquí voy a abrir la guía de aprendizaje. Voy a abrir la guía de aprendizaje para que recordemos que estamos trabajando en cada uno de los puntos. Si ustedes tienen dificultades, no duden en buscarme, ya sea por medio de Skype, WhatsApp. Yo les he compartido todos esos espacios. Recuerden que tenemos unos grupos para que por favor tengan presente la información. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos que el primer ejercicio es sobre transformación entre grados hexagesimales y radianes. Esto ya lo han trabajado en la web conferencia. El segundo ejercicio se va a tratar, está relacionado con las funciones trigonométricas básicas. Entonces aquí vamos a trabajar sobre el triángulo rectángulo. Es importante reconocer que toda esta trayectoria y todo lo que vamos a trabajar en esta sesión y en geometría analítica va a tener que ver en parte sobre la resolución de triángulos, que la teoría básica, o sea, la base está relacionada con esto y pues de allí van a tener algunas especificaciones. Por eso es importante que conozcamos la teoría de los teoremas del coseno y del seno, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a, yo voy a hacer énfasis luego en esto, pero voy a pasar, como estamos hablando que vamos a trabajar específicamente en la ley del seno y la ley del coseno. Estos ejercicios están relacionados con el punto 4 y el punto 5 de la guía. Nosotros vamos a tener la oportunidad de trabajar en el B-Learning sobre la solución de triángulos y en este caso pues los triángulos rectángulos desde el teorema de Pitágoras, las relaciones trigonométricas. Entonces, así de manera general está pues la guía desarrollada. Recuerden que hay unos puntos importantes en la guía que son que ustedes deben desarrollar un video, ¿sí? Y que deben participar en el foro, son puntos adicionales. Por eso es importante que revisemos la rúbrica de evaluación. En la rúbrica de evaluación están los puntos que van a obtener. Ustedes tienen 120 puntos que pueden obtener, ¿sí? En participar en esta tarea número 2, pero para poder obtener esos 120 puntos es importante que trabajen en el foro, ¿sí? La participación en el foro es muy importante, que lo hagan de manera oportuna, no dejen para la última semana, por favor, porque eso pasó en la primera tarea, dejan a último momento de participar en el foro y entonces pues ya no se puede, ya no hay tiempo de realimentar. Entonces, ustedes quieren tener una participación así recíproca desde la revisión de los tutores, entonces no dejemos que esto quede hasta el final. Es importante que usen el
el formato que se les ha dispuesto para la tarea número 2. Entonces, yo los voy a compartir. He visto que algunos me lo enviaron sin usar el formato. Entonces, pues yo les recomiendo que puedan usarlo porque es que allí les va a dar, no les va a permitir que a ustedes se les pase nada, ¿sí? Porque pues está explicadito que va en la introducción, está la tablita y está el espacio. Aquí van a poner el enlace que ustedes, donde ustedes cargan el video. Ustedes pueden cargar el video a YouTube, a las diferentes, o sea, lo importante es que yo tenga acceso a su video, ¿sí? Pueden cargarlo por un Drive, pero entonces deben compartírmelo y tener abierto el enlace. Pero lo más recomendable, y como se indica en la guía, es que lo suban a YouTube. Listo, y ese enlace lo pegan aquí. Y yo allí accedo cuando esté revisando su tarea, entonces yo puedo revisarlo. Que es importante también, mira, que revisen, que tengan en cuenta que cada ejercicio tiene pues el enunciado, ¿no? Está el desarrollo del ejercicio y que hay una comprobación en GeoGebra. Algunos por ahí estuve revisando para la tarea número 1 que lo hicieron en otras plataformas como Symbol u otras, pero recuerden que es específico en GeoGebra. Les vuelvo a hacer énfasis en eso, que es en GeoGebra que ustedes hacen la comprobación, que en GeoGebra lo podemos hacer de manera gráfica, que es muy apropiado para algunos ejercicios y en algunos lo vamos a hacer con el procedimiento matemático especialmente y allí también lo podemos comprobar. Entonces es saber usar esa herramienta. Y en la parte inferior, que es lo que a veces se nos olvida, por eso es que les digo que por favor usen el formatico porque está diseñado para que ustedes puedan resolver o sea, las especificaciones que da la guía. Al final es interpretar lo que hemos obtenido, esos resultados, qué significan, o sea, cómo le vamos a dar respuesta a lo que nos están preguntando. Entonces es eso. Entonces aquí está el espacio para el ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que ustedes desarrollan 5 ejercicios. Sustentan uno por video, pero son 5 los que desarrollamos. Entonces vamos a la guía y vamos a ver que como como en el ejercicio pasado, como en la tarea pasada, vamos a tener ese espacio para reemplazar aquí, ¿sí? Donde si ustedes escogen en el foro, por lo menos en el caso, vamos aquí, se me perdió, aquí. En este caso, entonces, Angie escoge el ejercicio número 7, perdón, el dígito número 7, entonces aquí donde está este símbolo van a reemplazar por el número 7, entonces quedaría 2/17 de giro. Entonces, con esa información es que ustedes van a trabajar este ejercicio. Igual aquí, ¿qué van a tener en cuenta en el ejercicio número 2? Por favor, agreguémosle un 1 antes del símbolo, ¿listo? Aquí en la guía nos quedó así, pero faltó un 1. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes trabajan, por ejemplo, el dígito 0, toda esta información me va a convertir y igual a 0, porque es una multiplicación. Entonces, como hay una multiplicación, entonces se me elimina. Entonces, ustedes van a trabajar con un 1 antes del símbolo. O sea, siendo 10, siendo 11, siendo 12, siendo 13, el número que ustedes pueden obtener aquí. ¿Me hago entender? Sí es claro ese punto porque es importante que ustedes lo tengan presente. Buenas noches, tutora. Entonces sería y igual 1 seno entre paréntesis, ¿cierto? No, entonces, como aquí vamos a poner un 1, ¿cierto? Como aquí vamos a poner un 1, entonces yo reemplazo por lo menos el dígito 0, entonces ya no me va a quedar 0, me va a quedar 10, ¿sí? Entonces, si reemplazo el número 7, entonces me queda 17. Voy a hacerlo aquí en la diapositiva para que lo tengamos presente, ¿vale? Aquí.
Listo, aquí ustedes tienen así más o menos está el ejercicio, ¿cierto? Entonces ustedes lo que van a hacer es simplemente vamos a poner un 1 antes, como si aquí hubiese un 1, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si ustedes escogieron el dígito 0, entonces va a quedar 10, ¿sí? Y aquí me Tutora, va a una quedar pregunta. ¿Usted está en otra 2,0. pantalla? Porque Ah, estoy ya, viendo todavía. Aquí. sí, estoy en otra pantalla. Permítame. Aquí. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Entonces, lo que vamos a hacer, así está el ejercicio. Así está en nuestra ecuación, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? No vamos porque mira, si multiplicáramos por 0, todo esto se me convierte en 0 por ser multiplicación. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poner un 1 y ahí sí un 0. Entonces, si el dígito que escogimos fue el 7, entonces donde está el numeral vamos a poner 7. Entonces, siendo 17 el número, ¿sí? O 18, o 19, o 11, o 10, para que no se me indetermine. Si escogimos el 0 como dígito, entonces vamos a reemplazar y me va a quedar 10. Y aquí me va a quedar 2,0. Si estoy reemplazando, el dígito que escogimos es el 1, entonces me va a quedar 11 y me va a quedar 2,1. ¿Sí es claro hasta ahí? Tutora, qué pena, ¿puede hacer un ejemplo con el 2? O sea, sería 12 12, seno. 2,0. 2,2, Ah, perdón. que yo 2,2. lo había adelantado referente a la web y yo había puesto 2 por seno, de paréntesis pi de x más 2,2. Entonces, en vez de ser 2 seno, es 12 seno. Ajá, 12. Sí, porque es que si reemplazamos por 0, entonces toda la ecuación me quedaría y igual a 0. Sí, porque todo esto es una multiplicación y simplemente me quedaría así. ¿Me hago entender? Por eso es que se hace esta modificación a la guía. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. 13, si tenemos el dígito 3, quedaría 13 y quedaría acá 2,3. Recuerden que esta es indicándome que aquí hay un decimal. ¿Listo? 2,3. Y ya, con estos que ustedes van a trabajar. ¿Claro ese punto? Sí, tutora. Sí, Listo, muy señora. listo. Vale. Es solamente para el ejercicio 2, ¿cierto? Para el ejercicio 2, sí, señor. Listo. Entonces, aquí vamos a tener una función senoidal, que ustedes lo que van a hacer es realizar una gráfica de esa función en GeoGebra y también van a determinar cuál es la amplitud, la frecuencia y el periodo. Señor. Profe, Sí, señor. buenas noches. Mira una Buenas noches. preguntita. ¿Cuál GeoGebra usted recomienda, en línea o clásico? Porque es que he tenido problemas como para graficar, todo eso fue muy complicado por las primeras tareas, tanto cálculo como álgebra. Entonces no sé cuál sería el mejor. Bueno, ¿yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo, y personalmente siempre he trabajado en GeoGebra, por lo menos lo que son gráficas y eso, me gusta trabajarlo en GeoGebra, geometría. Pero ustedes pueden trabajar GeoGebra clásico en línea y, les va a permitir hacer todas las funciones, todo lo que ustedes necesitan en este caso, ¿sí? Por lo menos ahorita vamos a graficar, voy a trabajar un poquito sobre la representación gráfica de, de los ejercicios, ¿sí? Entonces allí podemos ver un poquito más de cómo usarlo, pero pues pueden usar GeoGebra clásico en línea, que les puede funcionar muy bien. Si no tienes mucha capacidad en el computador o se les dificulta pues descargarlo porque trabajan en diferentes computadores,
Entonces pueden trabajarlo en línea y porque ustedes pueden guardar sus avances y demás en sus computadores en línea, ¿sí? Entonces aquí le dan guardar, lo importante es que tengan agregado un correo electrónico para que le guarde la información. Entonces guardan sus avances en línea, les puede funcionar muy bien por eso. Pero también pueden trabajar, descargar la aplicación y trabajar GeoGebra clásico descargado. Dependiendo de las necesidades, a veces yo uso más GeoGebra geometría, por lo menos cuando es la construcción de triángulos, a mí me gusta trabajar con GeoGebra geometría, pero cuando son funciones me gusta trabajar con GeoGebra clásico. Entonces es dependiendo como las necesidades. Pero entonces hoy voy a trabajar un poquito a ver si alcanzamos en cómo construir al menos el ejercicio 4 y 5 y vemos si alcanzamos para mostrar cómo trabajamos con los otros, para que les quede más clarito sobre GeoGebra. Ok, gracias. Bueno, vale. Listo, entonces el ejercicio 3 es sobre la solución de triángulos rectángulos. Entonces mira que nosotros tenemos, aquí nos están dando un lado que va a ser la hipotenusa y nos van a dar un ángulo. ¿Qué vamos a hallar? Uno de los catetos. Entonces vamos a trabajar con el teorema, con las funciones trigonométricas, con las relaciones trigonométricas, y ahorita las menciono un poco. Aquí, en este ejercicio, voy a hacerles claridad porque vamos a trabajar la ley del seno y la ley del coseno. En el ejercicio 5, aquí ustedes están teniendo el número 38 grados aquí en el ejercicio, en la representación. No tengan en cuenta este 38, recuerde que varía según el dígito que ustedes hayan elegido. Entonces no va a ser 38 fijo, sino que es según el dígito que ustedes hayan elegido. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Y vamos ahora sí, a la teoría. Bueno, entonces, como les decía, el primer ejercicio se ha trabajado, ya lo trabajaron los profes en la conferencia. Les recomiendo que revisen un poquito el tema. Recordemos que el sistema sexagesimal es cuando estamos hablando pues de esos ángulos que conocemos, ¿cierto? Entonces, cada ángulo vamos a dividir en 300 partes iguales ese ángulo de 360, entonces van a quedar grados de 1 y ahí vamos a hablar, se pueden medir grados más pequeños y allí es donde se involucran los minutos, los segundos, pero para el ejercicio ustedes no van a necesitar minutos y segundos, solamente con que comprendan que los sexagesimales, cuando estamos hablando de esos, teniendo como referencia que es un ángulo que va a estar dividido en ángulos más pequeños, ¿cierto? Porque todo el giro completo son 360 grados. Eso hablamos de expresiones sexagesimales y también tenemos el sistema cíclico. Recuerden que en el ejercicio 1 nos mencionan que un giro, que damos dos doceavos de giro. Entonces, dependiendo de la medida que tengamos, entonces debemos hacer la transformación. Y allí es cuando estamos hablando de radianes, cuando usamos pi radian. Recuerden que un pi significa 180 grados y para hablar del giro completo estamos hablando de 360 grados. Entonces eso está relacionado explícitamente con el ejercicio 1. Recordemos que deben hallar también la longitud de arco y que pues como están trabajando en base a las circunferencias deben tener en cuenta que el radio, ¿cierto? Que es el radio, que es el diámetro y que el arco de la circunferencia es una partecita de toda esa circunferencia, de todo ese perímetro de la circunferencia. Entonces, para que lo tengan presente. Nosotros estamos centrados en trigonometría. Entonces, la trigonometría, recordemos que es una rama de las matemáticas que pues su significado es la medición de los triángulos, por eso aquí involucramos triángulos, tenemos los ángulos, tenemos los lados de los triángulos, entonces al solucionar un triángulo estamos hablando de trigonometría.
O sea que la trigonometría en términos generales es el estudio de las razones trigonométricas como las que ustedes conocen como el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Es importante que ustedes reconozcan muy bien el seno, el coseno y la tangente, porque la secante, la cosecante y la cotangente salen de estas otras razones, entonces porque son las inversas, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Recordemos que una razón trigonométrica expresa una relación entre la medida de uno de los ángulos agudos y la medida de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué significa esto? Partiendo siempre de la premisa, recuerden que las medidas, la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180 grados, porque muchas veces para entender situaciones van a requerir de partir de esto, de que su medida va a ser 180 grados. Ahora, recordemos que las razones trigonométricas de un triángulo, cuando estamos hablando de razones trigonométricas, nos referimos directamente al triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene de particular un triángulo rectángulo? ¿Qué creen ustedes? Que uno de sus ángulos es un ángulo recto. Es un ángulo recto y cuando hablamos de un ángulo recto es porque su medida es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la particularidad de los triángulos rectángulos. Recuerden que en los triángulos rectángulos tenemos la hipotenusa, que en este caso va a ser A, ¿sí? Y los catetos, que en este caso va a ser B y C. Entonces, está constituido un triángulo normal por 3 ángulos, ¿cierto? Y 3 lados, pero el triángulo rectángulo tiene en particularidad que uno de sus lados es recto, o sea que uno de sus lados, la medida es 90. También que vamos a tener un lado que va a ser más largo y ese lo vamos a denominar hipotenusa y va a estar opuesto. Mira, este es el triángulo rectángulo y esta es la forma de demostrar gráficamente que hay un triángulo rectángulo. El ángulo que está opuesto a él va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan también presente. ¿Cómo identificamos cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Normalmente siempre es el opuesto al ángulo recto. ¿Listo? Entonces, sea un triángulo rectángulo A, B y C. Mira, A, B y C. Estoy llamando a este triángulo. A veces ustedes van a encontrar otros triángulos donde aquí va la A, aquí va la B, aquí va la C. Entonces, pero estamos refiriéndonos a esta imagen, a este triángulo en particular. A, B, C, como se muestra a continuación, se definen las razones trigonométricas del ángulo B como se presenta a continuación. ¿Quién va a ser el punto de referencia? El ángulo B, este que vemos aquí. Si lo pueden visualizar allí. Es importante que tengamos como referencia el ángulo. En este caso va a ser este ángulo. Pero si yo voy a trabajar razones trigonométricas para ustedes me van a ayudar a construirlas ahora. Si ustedes van a trabajarlo, se van a dar cuenta qué significa trabajar con otro ángulo. O sea, que si en otro caso voy a trabajar con el ángulo C, va a ser diferente que trabajar con el ángulo B. Entonces, en este caso, nuestro punto de referencia va a ser este ángulo B. ¿Cuáles son las razones trigonométricas para ese mismo ángulo que estábamos analizando? Que el seno del ángulo B, va a ser igual a la medida del cateto opuesto al ángulo B. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo B? Vamos a mirar esta imagen. ¿Quién es? B. Muy bien, B, muy bien. ¿Y quién es? Y entonces me dicen que es la medida del cateto opuesto al ángulo B sobre la medida de la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? A, Entonces por la eso. parte más larga del triángulo. Ajá, muy bien. Entonces tenemos B sobre A, porque dijimos que es la medida del cateto opuesto B
sobre la hipotenusa que va a ser A. ¿Listo? Entonces, esa va a ser, es importante que tengamos como referencia eso. Ahora el coseno del ángulo B. El coseno del ángulo B es la medida del cateto adyacente, o sea que va a ser ese lado que me conforma el ángulo, ¿sí? Pero que no es la hipotenusa, o sea que en este caso, ¿quién es? C. C, muy bien. Entonces, el cateto adyacente del ángulo B es C, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que ya sabíamos cuál era. ¿Cuál era? La Ah, La A. Muy bien. Les queda C sobre A. Entonces, muy importante eso. ¿Listo? Ahora vamos a pensar en la tangente. Es importante que sepan que el seno es el opuesto, ¿cierto? Y sobre la hipotenusa. El coseno es el ladito que está conformándome el ángulo. Ya se lo llamamos adyacente, pero que no es la hipotenusa, porque el otro también lo está conformando, ¿cierto? Pero que no es la hipotenusa, que en este caso sería C. Entonces, adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Y la tangente va a trabajar con la medida de los dos catetos. O sea, en este caso, en este caso sería el cateto B y el cateto C. ¿Quién va primero? Entonces sería, primero la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo de referencia. Recordemos que estamos trabajando con el ángulo B. Entonces, ¿quién es el opuesto al ángulo B? B. B, sería B sobre C. Muy bien. Entonces, la tangente de este ángulo B es B sobre C. Muy bien, porque estoy tomando como referencia este triángulo. Bueno, este triángulo. Si yo tengo otras letras o como voy a denominar, también influye, entonces para que ustedes lo tengan presente, no es que ustedes se vayan con que el seno del seno de B es igual a B sobre A y por aquí le pongan a B como el ángulo recto, entonces hay que tener presente eso. ¿Por ahí alguien quiere participar o algo? Tiene abierto el micrófono. Ah, ok. Qué pena, Listo. profe. No, tranquilo. Pensé que quería preguntar algo. Listo. Las otras razones trigonométricas son las opuestas. Entonces vamos a ver, la cotangente. Mira que lo que hace la cotangente es invertir los valores. Ya va a ser C sobre B, o sea, el cateto adyacente sobre el opuesto. Cotangente. La secante va a ser la inversa ¿de quién? Del coseno. Miremos, verá que está trabajando con las mismas medidas. La hipotenusa ya va a ser primero la hipotenusa sobre el cateto adyacente. O sea que la secante va con el coseno. Y la cosecante va a manejar las mismas medidas que trabaja el seno, simplemente que las invierte, o sea que es la medida de la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esas son formas para que ustedes se aprendan ese tipo de razones trigonométricas, pero con que ustedes reconozcan exactamente estas tres iniciales, ustedes pueden resolver triángulos, ¿listo? Es importante que conozcan el seno, el coseno y la tangente, porque lo demás pues son las inversas. Cuando ustedes como para de pronto minimizar algún proceso, pero realmente con que trabajemos estas tres, ya estamos teniendo la teoría para resolver triángulos rectángulos, donde pues tengamos los ángulos, uno de sus ángulos, o que esté en referencia a uno de ellos. ¿Cómo sería? Entonces, sí, ahorita vamos a hacer el ejercicio a ver si quedó comprendido esta dinámica. Ya vamos a tener como referencia el ángulo C. Entonces, si estoy hablando del ángulo C, estoy hablando de este ángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener como referencia a C. Entonces, yo les voy preguntando y entre todos vamos contestando. ¿Listo? Aquí. Entonces, si yo voy a hablar del seno de C, recuerda que este ejercicio lo vamos a hacer
esta dinámica la vamos a hacer entre todos para ir observando si pues nos quedó comprendido o debo hacer un poquito más de refuerzo. Entonces, el seno de C, ¿quién sería el seno de C? ¿Me pueden decir las letras, por favor, que se involucrarían en este caso? C sobre A. C sobre A. C sobre A. Muy bien, ¿por qué en este caso va a ser C sobre A? Porque C es el cateto opuesto al ángulo C. Muy bien, porque me están diciendo que es la medida del cateto opuesto y en este caso estamos teniendo como referencia al ángulo C, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de ese ángulo, de ese lado que es opuesto, ¿sí? Muy bien, por eso es que da C, ¿cierto? Sobre A, porque estamos hablando que A es la hipotenusa, que es la que está opuesta al ángulo recto. Entonces, por eso es de esta forma. Muy bien, muy bien. Entonces sí quedó comprendido esto. Ahora vamos a ver el coseno de C. Entonces vamos a pensarlo y me van a indicar ustedes cuál sería el coseno de C. B sobre Profe, A, profe. sería B sobre A, sí. B sobre A. Muy bien, B sobre A. Muy bien. ¿Por qué? Porque entonces ya ahorita tenemos el ángulo opuesto, ¿cierto? ¿Quién es el ángulo opuesto? Entonces, es este el ángulo de referencia. Ah, perdón, ¿el ángulo qué? Adyacente. Entonces, aquí estoy tratando. Adyacente, el que mismo que me está, el lado que me está conformando el ángulo, ¿sí? Lo estoy aquí tratando de iluminar un poquito. Porque este ya es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, es de este lado al que estoy haciendo referencia. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Muy bien, chicos. Y ahora vamos con la tangente de C. La tangente de C. Sería igual ¿a quién? C sobre B, profe. En este caso es el opuesto, ¿cierto? Que sería C sobre el adyacente, que es B. Porque estamos trabajando en este caso ambos catetos. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí o alguna duda? Esto nos va a permitir dar solución a nuestro ejercicio, que es nuestro ejercicio número 3, que está directamente relacionado con el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. Profe, yo ya lo Sí. realicé ahí medio, veía el ejemplo suyo. No hay problema como que quede con decimales, ¿no? Por ejemplo, me dio 11.658, porque traté de aproximarlo y Ajá. cuando hice como la prueba de teorema donde hipotenusa a la 2 es igual al cateto puesto por el adyacente elevado a la 2, da el mismo resultado de la hipotenusa, no me daba y lo puse pues con los 3 Todos los decimales y me dio como era. Claro, ¿qué es importante cuando estamos trabajando en las razones trigonométricas o la ley del seno y del coseno? Es muy importante usar todos los decimales, muy importante. Traten de usar por eso entonces para, en lo posible, usar las fracciones completas cuando vayan a hacer operaciones, porque esto nos va a permitir tener medidas más exactas. Y como aquí tenemos que hallar el seno, ¿cierto? Entonces nos va a dar en decimales. Traten de siempre usar la mayor cantidad de decimales. Por eso es muy, muy apropiado el comentario que nos hace su compañero. Muy bien, eso. Entonces ya teniendo en cuenta que aquí deben construir su escalera y deben construir el ángulo de elevación, entonces sabemos que lo que vamos a hallar, ese soporte vertical, pues va a tener unas medidas específicas según la regla que tengamos que usar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Vamos con la resolución. Entonces estamos hablando de la resolución de triángulos, ¿cierto? Yo les dije que
la medición de lados y ángulos de los triángulos, cuando hablamos de eso, estamos hablando de trigonometría. Entonces, ¿qué significa resolver un triángulo rectángulo? Resolver un triángulo rectángulo es hallar las medidas de los 3 lados y de los 3 ángulos. Por eso es importante tener en cuenta que un triángulo rectángulo, ¿sí?, lo podemos calcular cuando se conocen las medidas de un lado y de un ángulo agudo. ¿Por qué un ángulo agudo? Porque recordemos que siempre va a haber un ángulo recto cuando estamos resolviendo el triángulo rectángulo. Entonces, tenemos que conocer alguno de los dos, de los dos ángulos para poder resolver ese triángulo completamente, o sea, hallar todos los ángulos y todos los lados. Y cuando se conocen las medidas de dos lados, allí también podemos usar las razones trigonométricas y resolver un triángulo rectángulo. Bueno, entonces, como les decía, hay unas formas, conocemos razones trigonométricas y también tenemos las inversas. Las inversas es cuando nosotros a la calculadora le tenemos que dar unas opciones diferentes, que le damos shift y seno, o shift y coseno, o shift y tangente. Para nuestro caso no las vamos a usar, pero en el ejercicio número 3, porque es más bien directo el proceso. Pero si en algún caso ustedes necesitaran despejar y trabajar desde usando como incógnita o sea, el ángulo, entonces vamos a tener que usar arco seno o arco coseno o arco tangente. Entonces, normalmente las podemos encontrar y así nos aparecen a veces en la calculadora, ¿cierto? Seno a la -1, coseno a la -1, tangente a la -1. Pero también en otros dispositivos como la Symbol o algunas otras calculadoras nos van a permitir, nos van a aparecer así, arco seno, arco coseno o arco tangente. Entonces, es importante que lo tengan presente, aunque para este caso no lo vamos a usar. Ahora, para el ejercicio 3 no lo vamos a usar. El ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Si vimos en algunos casos, encontrábamos la terminología del ángulo de elevación. Entonces, se denomina ángulo de elevación al ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual entre el observador y un objeto situado por encima de la horizontal. ¿Qué significa esto? Entonces, ahorita los vamos a ver desde manera gráfica para que ustedes lo puedan entender. Ahora, el ángulo de depresión es un ángulo formado por una línea horizontal y la línea visual entre un observador y un objeto situado por debajo de la horizontal. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a mirar de manera derecha a un punto de la pared, ¿cierto? Que quede una horizontal. Si su mirada coincide con la horizontal, pues estamos hablando de la horizontal. Pero entonces mira que cuando hay un ángulo de elevación, cuando levantamos la mirada, entonces por lo menos van a mirar el bombillo de su casa, entonces levantamos la cabeza y entonces tenemos que mirar al bombillo de la casa, o sea que nuestra línea visual va a ser diferente a la horizontal, ¿cierto? Entonces ahí se hace un ángulo. Ese ángulo que se forma de yo levantar la cabeza, o sea que mis ojitos están mirando la lámpara, ¿cierto? Entonces esa abertura es el ángulo de elevación. Pero si por lo contrario vamos a ver algo que está en el suelo, entonces debemos bajar la mirada, ¿cierto? Entonces nuestra línea visual va a ser diferente también a la horizontal, entonces va a haber una abertura, ¿cierto? Y esa amplitud que tenemos ahí va a ser el ángulo de depresión. Entonces, para que lo tengan presente al momento de interpretar los ejercicios. En este caso, pues, algunos de los ejercicios tocan mencionan el ángulo de elevación, entonces para que lo tengan presente. Y si algunas veces no nos dan las representaciones y nos toca a nosotros construir las imágenes,
entonces ustedes tengan presente qué es eso. ¿Listo? Entonces, de una forma más práctica, pues vamos a ver lo que está el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Esta es la línea horizontal, ¿cierto? Y tenemos la visual. O sea que aquí B es el objeto y A serían los ojos, ¿cierto? Esta es la visual, ¿sí? Esta amplitud que tenemos aquí es el ángulo de elevación. Ahora, tenemos el ángulo de depresión. Mira que es la misma horizontal, pero vamos a ver por debajo de la horizontal. Y a eso le llamamos ángulo de depresión, porque la línea visual está por debajo de la horizontal. ¿Listo? ¿Comprendido hasta allí? Sí, señora. Listo, muy bien. Sí, profe, Entonces, señora. muy bien. Tenemos el teorema del seno. Entonces, ya habíamos hablado de que para hablar de trigonometría y hablar bueno, que trigonometría es resolver triángulos, ¿cierto? Pero no todos los triángulos son triángulos rectángulos. O sea, que también tenemos otros triángulos que son oblicuángulos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que el teorema del seno permite resolver un triángulo cualquiera. No importa si tenemos ángulos de 90 grados dentro del triángulo, no importa. Es indistinto esto. Entonces, por eso aparece el teorema del seno y el teorema del coseno. Nos va a dar más opciones de resolver triángulos. Si se conoce, ¿cuándo se usa el teorema del seno? Cuando se conoce un lado y otros dos elementos del triángulo. O sea que al menos entre esos elementos debe haber al menos un ángulo. ¿Sí? Entonces, este teorema indica que dado un triángulo, para este caso ABC, se cumple que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. ¿Pero qué significa esto? Es esto, mira que tenemos aquí un triángulo cualquiera. O sea que mira que aquí en ninguno de estos ángulos me aparece un ángulo recto. Entonces, cuando estamos hablando de esto, es porque podemos usar el teorema del seno, pero depende de unas condiciones, ¿cierto? Si conocemos miren, dice que si conocemos un lado y otros dos elementos del triángulo, acá al menos un ángulo, o sea que nos están hablando de 3 medidas que debemos tener. Un lado y un ángulo y otro de los dos elementos, ya sea un lado o un lado. Entonces hay que tener presente eso. ¿Por qué? Porque vamos a usar una de estas comparaciones, ¿ah? Sobre seno de A igual a B sobre seno de B, si tenemos 3 elementos del triángulo. Ahora cuando estemos en la práctica, pues lo vamos a entender un poquito más. ¿Cuándo lo vamos a usar? Aquí recuerde que la referencia es porque estamos hablando de este ángulo, de este triángulo. A es este lado, el lado que está conformado por C y B, ¿cierto? El lado CB o BC, porque es importante el orden, BC. Si tenemos el lado BC que se llama A, mira que es el opuesto con el que estamos trabajando, sobre el ángulo, sobre el seno del ángulo A. ¿Qué es eso? El opuesto. Igual a B. ¿Quién es B? B es el lado conformado por AC, ¿cierto? AC. ¿Quién es el opuesto? Para esta referencia es B. Entonces, mira que estamos trabajando sobre B sobre el seno de B. Son formas para que se aprendan los teoremas y no tengan que siempre estar pues consultando en la teoría. Entonces, para que se lo aprendan. Igual a C, el lado que está conformado por AB, ¿sí? Sobre el seno del ángulo opuesto a él, que en este caso va a ser C. Pero en otros casos puede que no esté C, sino que tengamos ahí a otra letra. Entonces no nos guiemos solamente por las letras. Recuerden que es por la posición
del lado con el ángulo, la referencia que hay de ese lado con el ángulo. ¿Listo? Ahora el teorema del coseno. El teorema del coseno permite resolver triángulos de los cuales se conocen 3 lados o 2 lados y un ángulo comprendido entre ellos. Este teorema indica que, dado cualquier triángulo, en este caso A, B y C, se cumple que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por coseno de A. Igual, mira que tenemos aquí referencia A por coseno de A. Después vamos a verlo en el triángulo, en la imagen, y vamos a tener mayor punto de referencia. Entonces, B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por coseno de B. O C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por coseno de C. ¿Cuándo tiene importancia esto? Cuando tenemos la representación. Recuerden que depende de la representación que nosotros estemos usando. Recuerden siempre, tengan presente que la suma de los ángulos siempre va a ser ¿cuánto? Los ángulos internos de un triángulo va a ser ¿cuánto? 180. 180. Eso es muy importante y por eso lo vuelvo a resaltar. Entonces, miren que aquí tenemos a nuestro lado A, ¿cierto? Estamos hablando de la medida de este lado. La medida de este lado al cuadrado es igual a B al cuadrado, o sea, la medida de este otro lado al cuadrado, más C al cuadrado, la medida del otro lado, menos 2 veces la medida de B por C, ¿cierto? De B por C, por el coseno de A. Mira que nuevamente estamos hablando del opuesto, por eso es que es muy importante la referencia. En este caso estamos hablando del opuesto a ese lado A, o sea que por coseno de A. Y cuando voy a hablar del lado B, entonces me dice que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por coseno de B. Mira que coseno es el opuesto. Igual a C. Igual C pasa lo mismo. C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2A por B por coseno de C. Y siendo coseno el opuesto a ese C inicial. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas referencias para el momento de hacer. Voy a ir a construir los triángulos que nos están mencionando en el ejercicio 4 y 5. Bueno, pero primero vamos a compartir la asistencia para que por favor tengan allí. ¿Listo? Diligencia. Y voy a ir creando también el acta, ¿sí? El acta de esto. Permítanme. Ahí les compartí la asistencia, por favor, la diligencia. Al mismo momento, pues yo voy creando el acta de conformación de este CIPAS. Entonces, hoy es 7 del 10 del 2022. Estamos en el periodo académico 1604. La zona es zona sur. El centro desde donde estoy orientando, recuerden ustedes, pues desde el centro en el que esté, sea Florencia. Escuela a la que, bueno, la unidad en la que estamos apoyando es Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. El programa de Ciencias Básicas, ustedes pues van a poner el programa Ciencias Básicas, si corresponde. Y el nombre de este CIPAS es CIPAS Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica, unidad número 2. ¿Listo? Yo les voy a copiar este nombre aquí para que ustedes lo puedan pegar también cuando les pregunten el nombre del CIPAS. ¿Listo? La temática que estamos trabajando, trigonometría.
Es un CIPAS donde han participado más de 10 personas, entonces vamos a poner un CIPAS de curso con un grupo mayor a 10 estudiantes. En este momento tengo 16 participantes, ¿listo? Entonces vamos a poner aquí 16. Es un CIPAS mediado, estudiante tutor, es un CIPAS nacional. Y nos encontramos viernes. Mi nombre es Diana Caterina Ospina García, porque les van a preguntar allí. Y dianak.ospina@unad.edu.co es mi correo electrónico para los que necesitan enviarme información. Listo. Y mi Sky, Catherine 12317. Le voy a dar enviar y ya que tenemos la conformación de nuestro CIPAS. ¿Alguno ha tenido dificultad para diligenciar la encuesta, el cuestionario de la asistencia? No, señora, hasta el momento no. Listo, muy bien. Voy a escribirles aquí mi nombre porque también se los preguntan, entonces. Profe, qué pena. ¿Sí? El CIPA ya termina, es que tengo otro de cálculo. ¿Me puedes conectar? Sí, si diligencian la asistencia para que quede ahí registro. Yo voy a dar una explicación ahorita de GeoGebra, pero entonces ya los que continuamos el 21 explicando lo que nos falte. Profe, ese de encontrar lo del teorema de Pitágoras, eso no hay que representarlo en GeoGebra, ¿no? Allí, pues allí en la guía no explica. No, todos los ejercicios del 1 al 5, todos hay que resolverlos en GeoGebra. Todos hay que sustentarlos. Entonces, para que lo tenga presente. Algunos hay que hacer una representación, algunos se hace de manera numérica. Yo les recomiendo que como estamos hablando de trigonometría, todos lo hagamos con representación gráfica. Entonces, a eso ya voy a ir. Por lo menos vamos a trabajar la construcción voy a trabajar desde la construcción del triángulo de las funciones trigonométricas. Es muy sencillo, simplemente aquí lo escribimos, ¿cierto? Entonces sabemos que esta es nuestra referencia. Voy a usar aquí la guía para que me quede más fácil no estar pasando de lado a lado. Entonces vamos a poner Y, ¿cierto? Y igual. Para el caso de los que están usando el 1, entonces 11, ¿cierto? Seno, recordemos que esto es porque estamos trabajando con es 11 porque debemos agregarle el 1 a la ecuación, ¿no? Que fue lo que les expliqué inicialmente. Entonces, 11 por, ¿cierto? Pi. ¿Dónde encontramos a pi? Pi lo encontramos en nuestro teclado, ¿sí? Si no les aparece el teclado, les aparece así escondido, búsquenlo en la parte inferior izquierda, que allí les aparece. Pi X, ¿cierto? Mira que ya nos va construyendo la gráfica, más 2 punto. En GeoGebra recuerden que los decimales no los vamos a poner con comas, sino con puntos, punto 1, ¿listo? Y le damos Enter. Y ya tenemos nuestra representación gráfica. Entonces, mira que yo estoy aquí usando GeoGebra, GeoGebra clásico. Yo puedo hacerle algunas modificaciones para que se vea mejor la representación, ¿sí? Porque si yo lo amplío como vamos, pues no voy a ver toda la representación. Entonces, voy a usar configuración y aquí
voy a cambiarle. Vamos a ver si me... ah, no. Le voy a poner en donde dice dimensiones, X mínimo, le vamos a poner 1. ¿Listo? Esta es una forma para que ustedes puedan ver mejor la representación de su figura senoidal, ¿sí? De su función senoidal. Recuerden que aquí nos están pidiendo amplitud, nos están pidiendo amplitud, frecuencia y periodo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerla, recuerden que, bueno, ya la teoría va a ser más profunda, pero ¿qué significan cada una de ellas? Por lo menos vamos a hablar la amplitud, ¿cierto? Entonces, que la amplitud, recuerden que es desde este punto extremo, entonces yo puedo usar la función extremos, ¿sí? Y voy a tocar aquí y me van a salir los extremos de la función. Recuerde que es desde un extremo hasta la horizontal. Esa medida es la amplitud. Entonces, ¿cómo puedo yo dimensionar aquí? ¿Cierto? Porque ¿cómo hago para pasar una recta que toque aquí? Entonces, uso la opción paralela. Puedo usarla con paralela o perpendicular. Voy a usarla con perpendicular. Una perpendicular que pase por este punto, pero que sea perpendicular a la horizontal. Entonces, efectivamente, me sale la recta, ¿cierto? Voy a buscar el punto de intersección entre esta recta y la horizontal. Y ya me grafica los dos puntos que necesito. O sea que yo puedo ocultar, mira, para ocultar una de las rectas, la puedo ocultar aquí, solamente presionando en la parte izquierda de donde están los circulitos, presiono para que ya me quede blanco y efectivamente desaparece aquí sin borrarse. Luego voy aquí a la opción segmento. Ustedes esto lo van a tener grabado, por eso no hay problema, ustedes pueden revisar la grabación. Van desde el punto extremo a la punto final y aquí ya estamos hablando de la amplitud, entonces ya tendríamos la amplitud. Selecciono, me paro encima de ella y le digo, por favor, propiedades. ¿Cómo le doy? Con clic derecho, ¿cierto? Propiedades y luego le digo valor. Y entonces efectivamente me sale que la amplitud para este caso de manera gráfica es 11. Si yo lo hago con este extremo también me debe salir 11, cualquiera de los extremos que use. ¿Listo? Recordemos que aquí es muy importante que ustedes reconozcan la teoría, qué significa la frecuencia, ¿cierto? ¿Qué significa el periodo de la función? Entonces, el periodo de la función es cuánto me va a tardar en dar un ciclo completo, ¿sí? Un ciclo completo que iniciaría aquí, es esta curvita y esta curvita. Entonces, ese va a ser el periodo. ¿Cómo lo puedo hallar en GeoGebra? Usemos el punto de intersección. Punto de intersección. Sabemos que voy a usar, entonces voy a usar la intersección entre esta función y la horizontal y puedo hallarlo desde aquí hasta el completo, pero voy a hacerlo con este, entonces, la intersección entre esta y esta. Ya tengo el punto que necesito. Ahora voy a hallar este otro punto, entonces voy desde la intersección entre esta gráfica, ¿cierto? Y este punto. Y ya tendría los dos puntos que van a ser medidos usando segmento. Paro en punto G y voy hasta el punto I. Y efectivamente ya tengo un segmento y para ver cuánto me mide ese segmento, aquí ya me está indicando. Pero si yo quiero verlo, puedo ir, pararme encima, tengo que tener aquí presionado la opción mueve, me paro encima del objeto, le doy clic y le doy propiedades, clic y en derecho, ¿no? Recuerden. Y le doy valor y efectivamente me va a aparecer el valor del periodo. Recordemos que la frecuencia es cuántos ciclos completos me da al dar una vuelta que significaría 2pi, o sea, una vuelta completa de 360.
¿Cuánto sería en este caso? Entonces, para eso puedo pararme en alguno de estos dos puntos. Voy a pararme aquí donde finaliza el periodo. Entonces, le voy a dar segmento dada su longitud. Me paro en donde finaliza el periodo y le pongo 2pi, que significa cuánto me va a dar un ciclo completo. Entonces, mira, aquí en este caso va un ciclo 1, 2, ¿cierto? 3 y 4. Vamos. 1, ¿cierto? Ah, mentira, miento que estoy empezando desde aquí. Yo sí ya me estaba asustando. Recordemos que recuerden que en GeoGebra deben tener siempre la herramienta mueve cuando van a hacer algo, porque si no le pasa lo que me acaba de pasar a mí. Mueve. Y recordemos que el periodo es este. Voy a iluminarlo de otro color para que lo veamos. ¿Cuántas vueltas me va a dar? ¿Cuántos ciclos, cuántos periodos me dan en 2pi, ¿cierto? O en 360 grados. Significa 1 hasta aquí, 2 hasta aquí, 3 algo, 3,14, que va a ser, cuando ustedes hagan su procedimiento, se van a dar cuenta que debe ser 3,14 el que es el valor del pi. ¿Comprendido hasta allí? A ustedes les toca coger el videíto de pronto y revisarlo para que hagan la construcción más detallada, pero pues ahí está para que puedan revisarlo. Este es Profe, un poquito complejo, entonces por eso lo expliqué. Señor. es que mira que yo cuando grafico ahí donde no pone la función, aquí al lado del plano, a mí no me aparece en gráficas ni nada así. ¿Por qué? Es que no me ha cogido. ¿No te está apareciendo esta parte? No. Entonces ensaya con otra calculadora, pero tan raro. Si quieren, podemos ahorita, como termino el CIPAS y voy a atención de Sky, pues podemos revisar, si quiere, por Sky, y hacemos una videollamada a ver qué está sucediendo, ¿le parece? Bueno, ahorita que me desconecte con el de cálculo. Ah, es verdad que tú vas para cálculo. Listo, bien. Tendríamos que revisar. Si quieres hacer el mismo proceso que yo hice, entras GeoGebra clásico y haces totalmente igual, a ver qué está pasando. Porque es que a veces aquí no nos aparece el plano, entonces pues tenemos que configurarlo. ¿Listo? Tienes que configurarlo. Ah, ok. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Listo. Entonces, para construir los triángulos, aquí debemos partir por lo menos para construir el triángulo del ejercicio número 4. ¿Listo? Entonces recuerden, mira que tenemos dos pueblos, aquí está la representación, tenemos el avión que ellos están observando y la medida en kilómetros que hay de distancia entre ellos. O sea que en este caso tenemos dos ángulos, ¿cierto? Y tenemos un lado. Entonces por eso vamos a hallar la respuesta usando la ley del coseno. Entonces, ¿cómo la vamos a construir en GeoGebra? Entonces, vamos aquí, escribo GeoGebra clásico. ¿Sí? A mí me gusta para la construcción de triángulos. No, voy a explicarles con GeoGebra, geometría. Geometría. Me gusta trabajar con GeoGebra, geometría para la construcción de triángulos, pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces, les voy a enseñar otra forma. Entonces, van aquí a herramientas, mira que le aparece esta forma. Entonces, van aquí donde están las herramientas y le dan más, y le dan más, para que las tengan todas a la mano cuando las necesiten. Son las mismas herramientas que le aparecen acá en GeoGebra clásico, sino que pues allí están en GeoGebra geometría específica. Entonces recordemos que en esta nos están diciendo, tenemos un segmento, entonces, bueno, alguien que me diga un dígito con el que vamos a resolver gráficamente esto.
El 3, tutora. El 3, listo. Listo, vamos a resolverlo con el 3. Aquí estaba mirando preguntas. ¿En qué periodo? Periodo 1604. ¿Listo? 1604. Es que estamos en el periodo 1604, no me preocupe. ¿Listo? Que me están escribiendo aquí que el 16. Listo. Entonces, vamos a resolverlo con el 4. Entonces, perdón, con el 3, lo que me dijeron. Entonces, va a ser Sí, señora. 23. El 3. Listo, muy bien. Entonces, vamos a tener un segmento de 23,3. O sea, uno de los lados va a ser 23,3. Entonces, voy uso en la herramienta segmento, me paro. Pero entonces voy a buscar la que dice segmento dada su longitud. Longitud dada. Me paro aquí y le pongo 23.3. Recuerde que GeoGebra no reconoce la coma, reconoce el punto. Entonces le vamos a dar OK. Entonces voy a minimizar el área de trabajo. La minimizo con el mouse o simplemente con esta para poder ver bien el segmento. Entonces cuando ya tengo todo el segmento, me paro sobre él. Recuerden que debe tener presionada la herramienta mueve para poder pararse sobre él. Les doy propiedades, les digo valor para que ustedes tengan la certeza de que lo digitaron bien, ¿cierto? Ahora me dice que tengo dos ángulos. Un ángulo, y como estamos trabajando con 23, vamos a ver qué es lo que me dice. Un ángulo de 43.2, ¿cierto? Y uno de 58. Entonces, el pueblo A tiene el ángulo de 43,2. Entonces, ¿cómo lo construyo? Voy a ángulo dada su amplitud y me paro sobre el punto extremo, que va a ser B, y luego me voy a A. Y le digo, ¿cuánto? 43.2. Y le doy OK. Ya tenemos la construcción de ese ángulo. Voy a darle mueve, voy a mover la herramienta, muevo aquí. Listo. Y ahora voy al otro ángulo, que va a ser aquí, ángulo dada su amplitud. Me voy desde el extremo, que va a ser A, luego al centro, que va a ser B, centro del ángulo. Y voy a reemplazar por 53,8. En este caso, no va a ser sentido antihorario, sino va a ser sentido horario, a cómo van las manecillas del reloj. Y le doy OK. Y me grafica ya los dos ángulos, ¿cierto? Voy siempre a la herramienta mueve y acomodo los ángulos para que ustedes puedan verlos bien. Aquí no era 43. ¿De cuánto era? Era, perdón, 53,8. Voy a eliminar. 53,8. No es 43, 53,8. Pero ¿el sentido qué? ¿Por qué me salió al revés? Porque le puse antihorario. Recuerden qué sentido, horario para este caso. Y le doy OK. ¿Listo? Voy a la herramienta mueve y luego voy a trazar dos rectas. Una recta que pase por el punto A y B' y otra que pase por B y A'. Luego voy por la opción intersección, busco la intersección entre esas dos rectas y aquí ya tengo mi punto. En la parte, recuerden que he estado trabajando con herramientas, ¿cierto? Pero voy a ir a la opción álgebra. Aquí en álgebra voy a ocultarlos. ¿Qué pasó aquí? No me borró. Espérame tantito que vamos a devolver aquí, porque como mira que tenía prima y A' 1, es que no se me borró el triángulo, el ángulo anterior. Borrar. Es esto. ¿Listo? Bueno, fue un error aquí en construcción,
porque le di 43.8 y era 53.8 y no lo borré bien. Entonces voy aquí a la recta y entonces trazo las dos rectas, ¿no? Las dos rectas. Ahora sí. Mira que tiene que coincidir exactamente con la amplitud de esta. Y le doy el punto de Profe, una intersección pregunta. entre las dos. Señor. También se puede hacer con la herramienta segmentos. Lo que pasa es que no lo puedo, o sea, sí lo puedo hacer. Así lo puedo hacer, voy a hacerlo para que lo veamos. Puedo hacer los segmentos de A B y de B a A. No hay problema. Con cualquiera de los dos lo puedo hacer. ¿Sí? Ah, vale, es que yo lo hice así de esa manera, con la herramienta segmentos. No hay problema. Lo importante es que se encuentre el punto de intersección entre esos dos, entre esas dos rectas, ¿sí? O esos dos segmentos. No hay problema. Ah, bueno, profe. Cuando yo lo hago, luego voy oculto lo que no necesito. No necesito los dos segmentos. Lo puedo hacer con rectas o con segmentos, pero oculto esos dos. Y oculto la A' y la B'. En mi caso, ¿no? Porque necesito ver solo el punto de corte, solo el punto de intersección. Luego voy a la otra vez a la opción segmento y trazo desde B, desde C hasta A y desde C hasta B. Recuerde que los segmentos anteriores eran solo para encontrar el punto de corte, no eran para nada más. Por eso yo uso mejor las rectas. Yo les recomiendo que usen las rectas, porque posiblemente en algunos casos el segmento no nos coincida. En cambio, las rectas sí, como son indefinidas, son infinitas, en algún momento se van a encontrar, ¿sí? Porque cambian su dirección. Entonces, ya teniendo esto, entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Me dicen en el ejercicio, ¿cuál es la distancia de cada uno de los pueblos al avión? O sea, que me están preguntando, aquí está en C, está el avión, entonces necesito hallar estos dos lados. ¿Cómo lo hallo? Me paro sobre el segmento, voy a los tres punticos, luego voy a propiedades y le digo en valor, y listo. Entonces ya tengo aquí este lado, cuánto vale, y luego le doy al otro lado, cuánto vale, y ya estaría la comprobación de que matemáticamente me debe dar esto. ¿Listo? Entonces esa es la forma de comprobarlo en GeoGebra. Listo, chicos, vamos a dejar hasta aquí. Y la otra semana, el 21, perdón, que tenemos nuestro próximo encuentro, entonces terminamos de explicar lo que falta. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí en lo explicado o todo claro? Todo claro, tutora. Bueno, me alegra mucho. No se les olvide diligenciar la asistencia. ¿Ya todos la diligenciaron? Ya la diligencié. Ah, listo, bueno. Feliz noche, que Dios los bendiga y nos estamos hablando en una próxima oportunidad. Cualquier duda, ya Gracias, saben profe. que bueno, con mucho gusto. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga. Chao, chao.